¿Qué es un constructor web? ¿Por qué hemos eliminado cualquier rastro de maquetadores ajenos a mi web? ¿Y qué dificultades nos hemos encontrado en el proceso? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Tienes un email, tu podcast de email marketing. Hoy vamos a hablar de cómo crear una web sin constructores de terceros con Esther Morote. Antes de entrar en materia con el tema del episodio que estás escuchando, déjame que te haga un par de preguntas. ¿Te gustaría empezar a hacer email marketing de forma sencilla? O a lo mejor incluso ya tienes una lista de suscriptores, pero no sabes cómo venderles tus productos o servicios. Si este es tu caso, pásate por pacovargas.es/empieza y descárgate mi masterclass gratuita, Tu email marketing mínimo viable. Es una masterclass de aproximadamente 1 hora en la que te voy a contar cómo construir tu lista de suscriptores o hacer crecer la que ya tienes, incluso sin necesidad de gastarte €1 en publicidad. Te voy a enseñar qué emails enviar a esos suscriptores, cuándo enviarlos, cómo enviarlos para convertir a esos suscriptores en clientes. Te voy a dar ideas para tus emails, no solo para esos primeros emails, sino para que constantemente estés nutriendo tu base de datos y consigas un flujo constante no de suscriptores, sino de suscriptores que se convierten en clientes. Por supuesto, ¿cómo automatizar esto? ¿Cuál debería ser ese flujo mínimo viable automatizado que te permita realmente transformar todo esto que te estoy contando en una táctica que realmente dé resultados para tu negocio? Voy a compartirte otras estrategias pro que utilizo tanto para mí como para mis clientes. Y bueno, yo también voy en el lote al final, que es que cada mañana te voy a enviar un email con un consejo sobre email marketing listo para implementar, para acompañarte en el éxito de tu estrategia de email marketing. Todo esto, como te digo, 100% gratuito si accedes desde pacovargas.es/empieza. Bueno, yo ya después de más de 260 episodios, aquí el chivato me dice que este es el 264, yo ya no sé si te he contado la historia que te voy a contar ahora, pero por si acaso te la voy a contar porque es muy importante. A quien seguro que se ha de contar son los miembros de la comunidad remitente, porque es que la verdad es que los tíos es que me lo sacan todo, es que me dicen, cuéntanos esto, y pues yo y se lo cuento. Pero bueno, ahí solo tienes ahí, remitentes.com, si quieres enterarte de cositas de las que no se entera nadie más. Pero bueno, esta en concreto, seguro que allí la he contado. Posiblemente la haya contado también en el podcast, y es que es una historia un tanto dramática. No soy de poner efectos especiales aquí en el podcast, pero aquí una musiquita de violín así en plan tristón, porque es el drama de cómo llegué yo a tener una web. Una web. Dirás, pues hombre, Paco, qué menos, ¿no? Si te vas a dedicar a esto de los negocios online, tal, email marketing, qué menos que tener una web. Sí, efectivamente, claro. ¿Qué menos? Pero ¿qué más? Es una historia corta, por lo menos la historia a la que te interesa a ti. Y es como esa primera web que hice con prisas. Bueno, es que decir que la hice ya es decir demasiado. Y todo esto era para poder entrar en un curso al que le debo muchísimo, de hace ya pues, un montón de años, la verdad, cómo pasa el tiempo. Y yo me empeñé en que tenía que tener ese curso, pero requería tener una web. Bueno, pues gracias a ese curso yo soy el profesional que soy hoy en día. Fue una lanzadera extraordinaria. Pero claro, yo tenía que montarme en menos de 48 horas una web sin tener ni pajolera idea. Yo no tenía ni idea de hacer webs. De hecho, sigo sin tener ni idea de hacer webs. Sí, un poco de teoría, pero a la hora de la práctica, que es de lo que te voy a hablar en esta historia, lo único que yo tenía era unas pequeñitas nociones de WordPress, de haber toqueteado en alguna web y demás, pero nunca nada construyéndolo desde cero. Vamos, no era ese el core de mi negocio, ni debía serlo. Y claro, súmale que yo, habilidad para el diseño, gusto por la estética, pues no, es que no es un don que a mí eso me haya venido. Entonces, bueno, pues ¿de qué tiré? Pues tiré de una plantilla estándar. Yo me puse ahí a buscar y nada, pues compré una plantilla y me tiré de las menos de 48 horas que yo tenía, me tiré pues prácticamente 12 horas peleándome porque esa plantilla no funcionaba. Hasta que descubrí que es que esa plantilla no era para WordPress. Y entonces dije, pero ¿cómo es posible que yo me haya equivocado en esto? No me hicieron devolución del importe, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos dramas cuando uno empieza, que cualquier dinero parece que cuenta muchísimo, ¿no? Pero bueno, al menos esa plantilla me permitió, bueno, ya compré otra. Vi una que parecía que, mira qué bien, además era una plantilla que te ponía ahí, es ideal para servicios, y efectivamente era preciosa la plantilla. Lo que pasa es que el resultado final, ¿os acordáis? ¿Te acuerdas, no? de aquella pintura del Ece Homo
de la localidad de Borja, aquella señora que se puso a restaurar con toda su buena voluntad un cuadro y que el resultado no se parecía en nada al original, pues ese fue el resultado de mi web. No se parecía en nada a aquella plantilla maravillosa, pero bueno, por lo menos, siempre te digo, mejor hecho que perfecto, me permitió salir ahí a captar mis primeros leads durante mucho tiempo. Y de hecho, algunos de los colores que ves ahora en mi web vienen heredados de aquella web, porque alguien decidió que ese color, que yo lo había elegido sin ningún criterio más allá de qué bonita plantilla, bueno, pues alguien decidió que esos colores me pegaban mucho y dije, venga, pues vamos a heredarlo y vamos a morir en esto. La cuestión es que, bueno, obviamente con el tiempo, pues me cansé de aquel FOMO que era mi web y, bueno, pues decidí apostar por un constructor de estos maravillosos, en este caso el famoso Divi. Es que te hacían unos tutoriales, tú ibas a YouTube, unos tutoriales, de decir, pero qué sencillo, mira qué bien queda, simplemente cambiando unos parámetros, bueno, sí, claro, pero alma de cántaro, que no funciona así, que es que al final hay que tener un poquito de gusto por las cosas, y no era mi caso tampoco, es decir, que a mí se me iba el radio del borde del formulario, eso no encajaba, no salía, así que dije, no, ahora vamos a delegar. Y ahí entró Elementor en mi vida, en mi vida de la web. Pero hoy ya no. Hoy ya todo eso, Divi, Elementor, todo eso fuera. ¿Quién me llevó a esto? Bueno, pues la misma persona que me dijo, no, yo es que trabajo con Elementor, pero de la noche a la mañana dijo, no, y ahora vamos a cambiar toda la web. Y yo dije, madre mía, que yo no quiero sufrir más con esto de la web. Bueno, pues menos mal que la hice caso. Y si sigues este podcast ya sabes quién es la culpable de toda esta historia, no. La culpable de esta historia, no. O sea, el único culpable soy yo. Pero de esta última parte final de ya volvernos locos y estar en lo que ahora realmente, la felicidad, qué desahogo y que vamos a contarte aquí, pues es Esther Morote. Que ya sabes que, bueno, pues que si hay algo que hace que yo no haga el ridículo ahí fuera, es la habilidad que tiene Esther Morote para tenerme la web en condiciones. Hace muchas otras cosas que también me evitan de hacer mucho el ridículo, pero la que más se ve, esta de la web. Claro, ya Esther, aquí el chivato también me dice que es la cuarta vez que viene aquí al programa a compartir lo que sabe, que es muchísimo, o sea que creo que la cuarta se nos va a quedar corta, pues ya sabrás quién es. Ya a lo mejor dices, sí, hombre, Esther, ¿cómo no tal? Pero sabes que ChatGPT también sabe quién es Esther Morote y dice que es una emprendedora digital que ofrece servicios de consultoría, diseño web, gestión de proyectos, asistencia técnica virtual y edición. Pero ojo lo que dice a continuación, porque también dice que es la mano derecha de Paco Vargas, un experto en email marketing y automatización. La derecha, lo poco que uso la izquierda y pie y medio, yo diría, ¿vale? Pero bueno, no va desencaminada esta inteligencia artificial, o sea, al final va a ser lista y todo. La cosa es que hoy, lo que te va a contar hoy, lo que dirá a partir de hoy, es que además tiene muy buenos motivos para que elimines esos constructores externos que, bueno, que ya nos va a contar cómo lo estamos haciendo, por qué lo hemos hecho así y por qué a ti también te interesa hacerlo de esa manera. Esther, me enrolla poco, pero bienvenida. Yo creo que esta historia igual la sabías, a lo mejor no, con todo lo que hablamos, y a lo mejor me dices, Paco, no sabía yo esa historia de que compraste una plantilla que no valía ni para, o sea, que no era ni para WordPress. Ese primer dato no. Ese es el primer dato yo. Yo llegué ya con Divi. Pero el primer dato de compré una plantilla que no era ni para WordPress, eso es para marcar, ¿verdad? ¿No conociste mi maravillosa plantilla Wall Street, que se llamaba? No se me olvidará nunca. Ahora veo a la gente tecleando porque creo que todavía se vende esa plantilla. Es preciosa. No busques mi web. Creo que algún pantallazo debe quedar por ahí de aquella web que yo luego conseguí meter. Seguro. Creo que no me dejaba ni embeber el formulario, que tenía que darle un botón y me llevaba un formulario de GetResponse en aquel entonces, formulario que después se fue heredando de web en web. Pero bueno, siempre digo que... Y que luego no eran responsive, o sea, toda la web bonita responsive y los formularios no, porque todo fue heredado. Sí, absolutamente. Todo muy dramático, todo. Sí, y cuando luego los formularios fueron responsive, pues cogimos y decidimos, bueno, ya hablamos largo y tendido ya en un episodio de Gravity, del plugin de formularios externo, y dijimos, qué bien, siempre a la onda, siempre adelantando. Totalmente. Pero bien, muchas gracias. Bien. Bueno, la verdad es que yo, mira que doy la tabarra, sobre todo en la parte interna, doy muchísimo la tabarra, pero ahí está, ahí aguanta como una jabata es decir, la jodía, ya lo he dicho, la jodía, ¿cómo aguanta esta tía?
parte porque ahora, bueno, pues también podemos sacar más trabajo gracias a lo que nos vas a contar un poquito hoy. Pero vamos a poner un poco en contexto qué es esto de los constructores web. Porque además tú y yo, cuando yo te pasé un poquito la escaleta del programa, me dijiste, pero esto es que exactamente, es que tú no lo has planteado bien. Digo, claro, coño, es que la que sabes eres tú de estas historias. ¿Qué es esto? Pues nada, ¿Cuál es mi drama? ¿Cuál es mi drama en este yo aquí. Bueno, vamos a ver, cuando Paco habla de un constructor web, se está refiriendo a los maquetadores web externos. Y vamos a empezar este episodio, que llevas hablando 20 minutos, pero vamos a decir que estamos hablando de WordPress todo el rato. Que estamos hablando de WordPress todo el rato, ¿vale? Eso es importante, ¿vale? Menos cuando la cagué. Claro. Entonces, cuando... Bueno, sí. Bueno, obviemos tus cagadas del pasado. Todos tenemos un pasado, Paco. Todos tenemos un pasado. Bueno, el caso, que cuando Paco dice constructor web se refiere a los maquetadores web externos a la web, que normalmente es un plugin que instalamos o un framework que hay que instalar. Simplificando mucho la explicación, pues nos permite diseñar con plantillas y con mucha facilidad, es decir, arrastro, aquí pongo texto, aquí pongo una imagen, aquí pongo no sé qué, y lo más importante, con cero conocimiento de código. Todo el mundo sabe que las webs están hechas con código, pero hay funcionalidades que nos ayudan a maquetar y hacer cositas sin tener que saber el código. Y estos maquetadores constructores nos permiten hacer estos diseños en WordPress, ¿vale? A eso se refiere Paco con un constructor maquetador web. Esto es lo que yo decía, aquello de los vídeos maravillosos que tú coges, arrastras, tal, y claro, y te genera todo el código automáticamente. O sea, es lo que llaman los americanos el what you see is what you get. Es decir, tal como lo ves, así queda, ¿no? Pero en la cuestión es que tú puedes ir colocando los elementos y no tienes que estar, vamos a ir programando a código lo que es la web, sino que tú dices, no, aquí va a ir un bloque de texto, aquí va a ir una imagen, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es un poco la cuestión, ¿no? Como lo de los emails, lo de las herramientas de email marketing, que tú vas arrastrando, es lo mismo, ¿no? Sí, incluso más fácil todavía porque tú puedes cargar una plantilla, por ejemplo una landing, y lo único que tienes que hacer es cambiar el texto por los tuyos y la imagen por las suyas. Y no tienes ni que arrastrar nada, es cambio el texto y en vez de poner algo en inglés que ponga ahí Lorem Ipsum, pues yo pongo tu email marketing en un minuto y ya está. Entonces, vale. Claro, o sea, digamos que más fácil imposible. O sea, lo siguiente más fácil a eso es no hacerlo tú y que te lo haga alguien. Vale, bueno, pues te iba a preguntar, claro, que qué ventaja, o sea, esta gente hace mucho dinero a lo largo del año, los elementos, los divis, esta gente vive bien. Entonces, y sigue viviendo bien, a pesar de lo que vamos a contar hoy, que no, porque nosotros ya no contribuimos a esa causa, no pasa nada, es una causa noble, entendemos que invierten el dinero menos en beneficencia, pero tampoco en hacer el mal. La cuestión es, que me despisto, ya hemos visto una ventaja que es, pues, que Paco, que no tiene ni idea de hacer una web, en un momento dado le permitió salir del paso con más honra que deshonra, es decir, que me permitió tener un negocio, crecer hasta el punto de luego poder delegar, que además no necesitas saber código, es decir, que te simplifica mucho, que si eres tecnófobo, básicamente, bueno, te puedes acercar a esto hasta un cierto punto, más decir, no, hombre, pero si eres tecnófobo, hombre, del todo no, claro, si te da miedo, pues no entres, ¿no? Pero ¿qué otras ventajas tiene? Es decir, porque solo esto a mí me parece poco. Porque ya WordPress, antiguamente, sin Gutenberg, ya te aportaba mucho de esto. Tener un constructor web, un maquetador web, tenía ventajas. Digo, en pasado, porque ya no tiene tantas ventajas contra lo que tenemos ahora. Pero bueno, lo primero que ya lo he dicho es que no requieres saber de programación. Es verdad que si sabes de programación puedes hacer cosas más chulas o cosas que el constructor quizá no te permite, pero no necesitas saberlo para hacer lo básico. Es más económico frente a un diseño programado y personalizado. O sea, si tú contratas a un diseñador para que te diseñe una landing pues, oye, diseñame una landing, pues que igual un diseño, no sé, no baja de 1.000 euros, ¿no? Honestamente no estoy muy puesta en los precios, pero si te lo diseñas tú, pues obviamente es más económico, ¿no? Que contratar a alguien que nos diseñe. También está la mezcla entre contratar a un diseñador, pero que no te lo hace en la web y luego tú, con tu maquetador, pues lo clonas, ¿no? Digamos, lo puedes hacer tú. Sí, sabes trastear un poquito y no te da miedo lo que ha dicho Paco. Tampoco hace falta ser un crack del diseño, como ha dicho Paco, que Paco no lo era, ni lo es, ni lo será. Ni lo seré. Entonces, te permite tener muchas plantillas y diseños atractivos con 3 clics. Voy a decir las cosas positivas porque todo esto que yo estoy diciendo me están viniendo a la mente cosas que esto... A mí también, según lo estás diciendo... Negativos, ¿sabes? La contra, sí. Pero bueno,
Voy a quedarme con los pros, que luego hablamos de los contras. Luego, a ver, es la opción más sencilla, lo que ha dicho Paco. Estoy empezando, no tengo ni idea, no sé ni por dónde tirar, no tengo dinero para que alguien me lo haga, no tengo dinero para que alguien me diseñe. Bueno, pues es que esta es la opción más sencilla. Te ves 4 tutoriales, te lo instalas, pim pam pum, hay algunos con versión gratuita. Bueno, pues para salir del paso está bien. Es responsive, que si no te lo haces con un constructor web, que ahora ya todos son responsive, quiero decir que se ajusta al móvil, se ajusta a cualquier dispositivo, pues como lo hagas con un maquetador, pues la web se puede ver mal en cualquier lado, ¿no? Y ya está. No se me ocurre nada. Bueno, no es poco cuando uno sobre todo está empezando, ¿eh? Porque yo tengo que decir que, bueno, que ya insisto mucho, que lo he dicho muchas veces en este episodio, pero a mí me permitió, de verdad que me permitió arrancar cuando me lo necesitaba. Claro, pues estás diciendo así algunos inconvenientes que se te vienen a la cabeza. Cuenta. Porque esto parece el mundo maravilloso. Mira, cuando he dicho que ofrece plantillas y que no hace falta ser un crack del diseño, es verdad. ¿Qué pasa? Que mucha gente tiene un problema y es que esta plantilla es bonita para la home, y esta plantilla es bonita para el sobre mí, y esta plantilla es bonita para los cursos, y no tiene nada que ver la una con la otra. Tienen los mismos colores, porque por lo menos cambian los colores, pero falta una línea de diseño en esa web totalmente. O sea, tú vas navegando y parece que te has ido a otra web. Vamos, sabes que estás en la misma porque el logo es el mismo, pero no hay una línea de diseño ahí estable, ¿vale? Que no digo que webs que estén hechos con constructores no puedan tenerla, porque sí, por ejemplo, yo que he usado constructores, bueno, yo creaba pues, como la base por la que tira todo lo demás para que todo tenga la misma estructura a nivel diseño, ¿no? Aunque estoy hecho con plantillas. Pero claro, si lo haces un Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, pues te puede pasar esto, que tú vas tirando de plantillas y de repente pues una página no tiene nada que ver con la otra a nivel de diseño y no hay coherencia, esa es la palabra que me he faltado, no hay coherencia, ¿no? En esa web. Entonces, eso puede alterarte la experiencia de usuario, puede conseguirte que tengas menos ventas, que tengas menos leads, que tengas... O sea, pues que des una imagen desastrosa, sí, claro, la imagen que das es la web, no, a ti no te conocen. Claro, que a lo mejor la imagen no es mala porque las plantillas son buenas, bonitas y dices, no, o sea, no está mal diseñado, pero tú imagínate si yo estoy en una web que le doy a suscribir y se me abre otra totalmente diferente, digo, ¿a dónde? O sea, ¿dónde me estoy suscribiendo? ¿A dónde me he ido? Pienso que me he ido a otros sitios sin querer y cierro y no me suscribo, simplemente, ¿vale? O sea, no, el usuario que no se suscribe no está pensando que fea la web, no sé qué, no, simplemente es, pues... No das imagen de... Te has perdido por el camino, ¿sabes? Claro, no... Entonces, pues es importante ese contra ahí que tienes. De hecho, te voy a puntualizar una cosa. Yo la primera plantilla que tuve te daba todas las páginas, es decir, ya había pensado en eso que tú dices, es decir, que haya una coherencia en todo. Yo el problema que tuve fue que en cuanto quise cambiar las imágenes que venían por defecto, aquello ya fue el desastre. Claro, porque tú date cuenta, cuando tú tienes en la plantilla, esa plantilla está en una foto que además está retocada esa foto para que además vaya con el fondo extraordinario. En cuanto tú metes otra cosa, dices, ostras, tío, esto parece que está aquí todo como parcheado, ¿no? Claro, es que, a ver, desventajas tiene también muchas los constructores, los maquetadores, porque además, para empezar, cada uno trabaja de una forma, ¿no? Entonces, bueno, tú controlas más o menos Elementor, que es pues así, a lo mejor la más escuchada porque trabaja muy bien su marketing y tal, pero si luego te vas a una web que tiene Divi, dices, ¿esto dónde está? O sea, no es intuitivo saber construir con uno y de repente cambiarte a otro si no te dedicas a ello, como para mí. O sea, yo lo puedo encontrar muy rápido, ¿no? Pero si tú no haces webs, te cambio yo ahora de uno a otro y dices, no encuentro nada, no sé dónde está, porque no te dedicas a hacer webs, no has hecho 1500 como yo, ¿no? Entonces, bueno. Y el problema, una de las cosas que tú has dicho es una desventaja muy grande de las plantillas y de los maquetadores, es que cargas una plantilla con la intención, o la compras, o lo que sea, con la intención de que tu web se vea igual que en la plantilla. Pero es que luego cargas la plantilla y claro, tienes que poner tú los contenidos, aunque te generen los contenidos de prueba. En cuanto metes tus contenidos, claro, imagínate, ya no solo una imagen, que eso obviamente no hay una imagen, yo qué sé. En la plantilla es que la imagen la han editado para que sea redondita por un lado y con un piquito por el otro. Si no subes una imagen igualmente editada, que eso no te lo hace el constructor, no se ve cuadrada. Entonces el diseño ya pierde toda la armonía. Pero no solo las imágenes, un texto. Si en la plantilla el texto tiene 4 palabras y tu titular de tu web tiene, no sé, 8, 10,
claro, ya eso hace que sea más grande, que se baje todo, como, se descuadra, ¿vale? Que se descuadra. Como antiguamente cuando metías algo en Word y se iba todo a tomar por culo, pues exactamente igual. De repente todo se descuadra y dices, esto ya no me parece bonito, pero no sé conseguirlo hacer bonito, porque la plantilla de milagros no hace, ya las hará, ¿no? Con inteligencia artificial y tal. Ya habrá milagros, Ya pero veremos. de momento no. Entonces tienes que saber dominarlo un poco bien para personalizar una plantilla a tu gusto. O sea, a tu gusto y a tu marca, a tu imagen de marca, ¿no? Digamos, que no es solo que te guste, sino que esté en coherencia, lo que decía antes, que toda la web esté en coherencia con tu imagen de marca y con lo que quieres transmitir con la web también. Entonces, claro, si solo usas la plantilla, sustituyes un texto, para salir está muy bien, pero para triunfar no. ¿Vale? De hecho, te voy a decir más, me has recordado que yo tuve, claro, el copy de mi web estaba condicionado por el diseño, porque era como, mira que se Es que tiene, eso pasa es que también. ni me molesté, aparte que era como, no, para mí lo Claro. más sencillo era sustituir, poner frases que encajaran en este tamaño, con este tipo, con este tal, y eso hizo que quedara una cosa muy decente, pero claro, el copy era, bueno, por lo que era, efectivamente, una cosa que no está pensada para convertir, sino para que el diseño encaje. Así que sí, efectivamente. Bueno, ahí has metido otro melón, que es que va antes, el copy o el diseño. Hay mucha discusión. Yo lo tengo claro. Yo no me meto en ese. A mí no me traigas para discutir, es lo que no me meto. Pero... Yo sí lo tengo claro y tengo una newsletter ahí reservada, además relacionada con los cómics. Porque son las dos maneras de trabajar. Luego te cuento por qué. Y que se queden con la intriga los oyentes y se suscriban a la newsletter, lo que tienen que hacer para enterarse. Porque es una newsletter que tengo pendiente, pero yo tengo clara mi opinión. Pero esta discusión ya la pacovargas.es/. Esta discusión ya la hubo en el mundo de los cómics hace tiempo. Así que nada, pero bueno, ahí estamos. Bueno. A ver, que me pierdo, Esther, me pierdo. Menos mal. Estábamos hablando de desventajas, que tengo más, para que veáis que tengo más. Pues claro, cuenta. Pensaba que habías acabado, cuenta. Bueno, pues otra desventaja es que las webs, en WordPress en general, cuanto más plugin y más cosas, más lento cargan. Y bueno, se puede optimizar, obviamente sí, pero todos los constructores en general ya van trabajando un poquito, mejorando, pero hay algunos que no están nada bien. Por ejemplo, tu Divi del pasado. A nivel de carga, dejar mucho que desear. O sea, la web va a cargar mucho más lento si estás trabajando con un constructor, ¿vale? Externo a WordPress, quiero decir. Y eso te va a generar mala experiencia de usuario, que seguramente se vaya antes de que termine de cargar, y a Google eso tampoco le gusta. O sea, que encima te penaliza un poquito el tema de posicionamiento en Google, ¿no? Y demás. Y además, muchas plantillas, cuando hablamos de esto de, bueno, pues para empezar, carga una plantilla, sustituye los textos y demás, no están pensadas para SEO, ¿vale? Si recordamos, pues yo creo que en este podcast lo he hablado también, una web debe tener un título principal que es un H1 y si tiene títulos secundarios pues será el H2, H3, H4, pero anidados dentro del anterior, ¿vale? ¿Qué pasa con las plantillas? Que muchas veces usan estos títulos para jugar con los tamaños en vez de poner un texto normal y ponerlo grande. Esto empeora también el posicionamiento en Google y en SEO. Entonces, pues otra mala práctica es una plantilla sin ni siquiera mirar eso. Luego de repente es como, no, venga, voy a trabajar mi SEO, voy a contratar un SEO que me va a costar 5.000 euros la consultoría de SEO. Te hace la consultoría y te hazte una web nueva. Y te quedas con cara de sapo, ¿sabes? Porque dices, me he gastado 5.000 euros para que me digan esto, ¿sabes? Pero es que es verdad, o sea, hay webs que es como, es que no puedo hacer nada con esto porque está todo totalmente desestructurado, está mal, totalmente mal desde los orígenes. Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta también. Y... Los rastros. Sí, los rastros. Esos rastros que te dejan bueno, por ahí. Sí, eso es cambiar de una web a otra, pero eso ya es otro tema. Ahora nos metemos en ello. Vale. Bueno, pues yo creo que claro, todas estas cosas pues un poco nos fueron empujando a qué estamos haciendo en este momento. Yo aquí me había puesto una web sin constructores, estamos hablando de constructores de terceros. Hemos dicho Divi, Elementor, Thrive Architect, por ejemplo, también sería, Esther, por ejemplo. Sí, Thrive Architect, Avada. Beaver Builder, es uno... bueno, Avada ni le nombro aquí, eso es como nombrar. Hay gente que es muy fan todavía, el dichoso Avada, que madre mía, qué horror. A ver, el problema de los constructores visuales es
lo bueno y lo malo a la vez es la facilidad que tienen para hacer. Entonces, claro, es como, es que es tan fácil que no me quiero cambiar. Ya, pero es que yo sé que a lo que te vas a cambiar te va a resultar una curva de aprendizaje más alta. Pero es que todo lo malo que estás teniendo, te estás comiendo con esto, te compensa. Pero bueno, hay gente que lo ve, lo termina viendo. Todo el mundo que sale de Avada dice, ¿cómo me podía gustar Avada? Y lo van diciendo. Bueno, es que Avada es un poco la prehistoria de los constructores y obviamente, bueno, pues tiene sus limitaciones. No sus limitaciones. De hecho, estaba pensando también para diseñadores, es decir, eso no es algo que pueda coger un cualquiera y ponerse a construir ahí una web, la verdad. Y bueno, tiene sus bondades, que las tiene, pero claro, bueno, yo os lo digo, me acuerdo de uno de los primeros clientes que tuve que era con eso y lo pasé fatal, la verdad, y entonces me trae muy malos recuerdos. De eso no tiene la culpa la gente de Avada, simplemente que son cosas así. La cosa, Esther, claro, parece que hay muchos motivos para irse, pero ¿qué nos espera al otro lado? ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Nosotros qué hemos hecho? O sea, quitamos Elementor y ¿qué pasa con la web? Pues vamos a ver. ¿Cayó o cómo fue aquello? ¿Qué pasa con la web? Se muere la web. Vamos a ver. Esto ya lo debería saber todo el mundo que tenga WordPress, pero bueno, vamos a asumir que quizá no. Quizá todavía tienes un plugin por ahí que se llama Editor Clásico activado. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de el nuevo WordPress. Y si me estás escuchando en audio, no en vídeo, he hecho comillas con los dedos, ¿vale? Porque el nuevo WordPress llegó en 2018. O sea, estamos... Es decir, de nuevo ya estamos hablando ya de solera, ¿eh? Claro. Es como cuando dicen, no, el nuevo reglamento de protección de datos, digo, de nuevo nada, sí. Ni llamas que la tarada, ¿sabes? Ya te digo. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando llegó en 2018, lo que llegó no era capaz de sustituir a un Elementor. No era capaz de hacer lo que hace ahora, ¿vale? Llegó, a ver, vamos a empezar desde el principio, ¿vale? Que la gente se nos pierde. Igual que tú empezaste con tu historia de tu plantilla. Cuenta. Para eso te tengo aquí, porque yo esta historia no sé. A ver, tú te haces una web en WordPress, ¿no? Vamos a ponernos en 2015-2016. Tú te haces una web en WordPress y para conseguir esas landings bonitas que tú ves por ahí de la gente para vender y demás, que no sea un simple blog, o sea, si tú querías un blog nada más, pues nada, tú pones un WordPress, una plantilla de WordPress gratuita y tienes un blog estupendo y precioso. Ahora, si querías hacer páginas con un diseño de estos ancho completo, sin márgenes a los lados, incluso con algún tipo que se muevan algunas cosas, que antes se llevaba mucho que las cosas se movieran y tal. WordPress por sí solo eso no te lo daba. Necesitabas un constructor, un maquetador, como estos que estamos hablando, externo, que tú lo instalabas pues como un plugin más, ¿no? Los había gratuitos, los había de pago, obviamente con los de pago pues podías hacer más cosas, más diseñitos guays, no me sale ahora, más widgets, ¿no? Entonces, bueno, pues se pusieron muy de moda. Porque, claro, obviamente podías hacer páginas muy molonas. Ya, pero en plan sin límite, ¿no? Ya el diseñador diseñaba pues en su Figma, en su Photoshop, en donde quiera diseñar un diseñador. Y luego el maquetador de la web lo trasladaba a web gracias a estos constructores, ¿no? ¿Qué pasó en 2018? Bueno, pasó en 2018, que llevaba ya barruntándose. Que WordPress decidió que eso lo podía hacer internamente, ¿no? Entonces, pues empezó a trabajar en que WordPress incluyera un constructor interno, un maquetador interno. Esto se llama, seguro que os tienen que sonar porque se hizo mucho ruido, el editor Gutenberg, que ya no se suele llamar así, ahora... Porque ya es el editor de WordPress, ¿no? Porque ya es el editor nativo de WordPress, pero bueno, era Gutenberg, el proyecto Gutenberg. Y la idea es que funcionara un poquito como los maquetadores, pues a través de bloques, ¿no? Pues aquí pongo un bloque de texto, aquí pongo un bloque que es un contenedor y dentro pongo una imagen y un texto, entonces le puedo poner un fondo y ese fondo puede ser un degradado, puede ser otra imagen, le pongo opacidad, bueno, un montón de opciones que ya nos iba a permitir hacer páginas tan guays como nos dejaba hacer un maquetador. Entonces ya podemos prescindir de esos maquetadores, ¿no? Del pasado. Estamos hablando como muy para gente como Paco, que no llega... Así debe ser, ¿eh? Porque soy el único oyente del podcast, así que... Vale, estupendo. Es cierto que algunos constructores, por ejemplo, Elementor ya no es solo un maquetador de páginas y ya, sino que te maqueta el sitio entero, ¿no? Te hace los cabeceros, te hace el footer, te hace pop-ups. Entonces, o sea, es algo más que solo poner una página bonita, ya hace muchas cosas más. Entonces, bueno, WordPress cuando salió el proyecto Gutenberg, que lo metió, si no me equivoco, fue en 2018, con el lanzamiento de WordPress 5.0,
lo metió como editor predeterminado. ¿Eso qué quiere decir? Que tú te instalabas WordPress y ya venía eso de Gutenberg, ¿vale? Entonces, lo primero que salió, nada más salir eso, fue un plugin que se llamaba Editor Clásico para desactivar el Gutenberg. porque a nadie le gustaba, a nadie lo quería. A mí déjame la web como yo la sé usar. Instalábamos ese plugin y ya, ahí, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Me estás diciendo, me estás diciendo, perdón que te interrumpa, que la gente que os dedicáis a esto de las webs y que funcionen, vais de modernos, pero no gusta nada el cambio. ¿Puede ser? No, vais de modernos, pero no gusta nada el cambio. A ese no me lo digas a mí, que yo te estoy cambiando la web cada 2x3. Eso es verdad. Yo no soy... No, pero no te gusta. Pero no te gusta. Te gustaría que yo no... Pero yo te gustaría que yo lo dejara como está. Bueno, tengo sentimientos encontrados. Pero si es para mejor, yo abrazo el cambio. El problema es que no fue para mejor al principio cuando salió. Entonces hubo ahí como mucho de Gutenberg no, Gutenberg sí, no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, a día de hoy, eso ha evolucionado mogollón. De hecho, los siguientes lanzamientos de WordPress ya puedes editar el sitio entero, que se llama el editor de sitio, como he explicado que hace Elementor. Puedes editar la cabecera, puedes editar el footer a unos niveles que antes con WordPress era impensable, ¿no? Eso te lo daba la plantilla y así se tenía que quedar porque la plantilla te lo daba, no podías hacer nada más. Ahora sí, ahora ya con las plantillas que estén ajustadas a ser editores de sitio, que en realidad no necesitas ni siquiera una plantilla, con la que te viene con WordPress te vale porque puedes editar absolutamente todo, ¿no? Y dentro, ahora mismo está un pelín verde, pero dentro de poco tendrá mucha más cosa, mucha más chicha. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que al estar dentro de WordPress está todo pensado para que todo trabaje muy en sincronía dentro de WordPress. La web no pesa tanto porque no estamos instalando nada externo. Entonces, pues ya merece la pena quedarnos con los bloques de Gutenberg quitando los editores externos. Esto no quita... Si hay cambios en WordPress, la web no sufre, ¿no? Quiero decir, en el sentido de... Exacto. Bueno, cambia con lo que ya lleva dentro, ¿no? O sea, porque no... Exacto. Es el propio WordPress, vamos. Claro, es nativo de WordPress. Lo que sí que voy a aclarar algo, que es que aunque esto va cada vez a mejor y cada vez vamos a necesitar menos cosas externas, yo sí que uso para trabajar bloques externos, ¿vale? Es decir, mi constructor es WordPress y si yo desactivo todos los plugins, mi web se va a seguir viendo bien, pero para crear bloques, pues por ejemplo, yo que sé, un bloque de pricing, ¿no? Pues que te pone las columnitas con el precio, no sé qué, no sé cuándo. Pues sí que uso plugins que son de bloques que me permiten meter bloques de diferente tipo en el propio maquetador de WordPress, ¿vale? Parece que es un maquetador externo, pero no lo es en realidad, porque tú estás usando el maquetador de WordPress propiamente, pero con unos diseños, digamos, predefinidos, unas ayudas que te hacen, pues, por ejemplo, cuando esto empezó, no había ningún blog que te mostrara, por ejemplo, los podcasts de Paco, en plan de que te muestre una cuadrícula con los podcasts. Eso no existía. O te lo maquetabas a código puro o te ponías un blog externo para mostrar los podcasts como tú los querías, ¿no? Ahora eso ya existe. Si es que el problema es que todo esto ahora mismo está en plena evolución hacia arriba, que es que cada vez que lanzan una actualización de WordPress hay algo nuevo que hay que estar un poco al día, ¿no? Pero el caso es a donde queremos llegar con este episodio, que es que tú ahora te puedes instalar un WordPress y puedes maquetarlo como tú quieras y conseguir páginas así bonitas con 2 clics. Y si no tienes mucha idea de diseño, puedes crear plantillas, pero plantillas que están basadas en bloques de Gutenberg, no basadas en un constructor, que si te cargas el constructor, te cargas toda la web, ¿vale? Y bueno, otra ventaja de todo esto son los otros plugins que usas en WordPress, ¿vale? Que está también como en desventaja, pero me lo he reservado para ahora. Y es que si tú usas plugins, o sea, tú usas plugins, bueno, usas plugins, no es que si los usas, es que todas las cosas... Sí, el plugin va a otras cosas, ¿no? Y dada la temática de este podcast de email marketing, por ejemplo, los plugins de formularios de registro, ¿vale? Hay constructores que no te aceptan otros plugins. Los plugins no están pensados para encajar en todos los constructores WordPress que existen, pero sí están pensados para encajar en WordPress. Entonces, tengas el plugin que tengas, hagas lo que hagas con tu existencia y con las maquetadores y con los bloques, todos los plugins van a encajar. ¿Vale? Entonces, eso a mí me parece un pro muy, muy importante, sin tener que estar buscando códigos. Por ejemplo, te
tenemos el episodio por ahí de Gravity Forms, que hablamos que es lo que uso yo para los formularios con las webs de Paco. Para meter uno de esos en un constructor que no sea de WordPress, tengo que irme a meter un shortcode. Antes era muy fácil conseguir ese shortcode porque te lo daba el propio Gravity Forms. Ahora, como ya no está pensado para eso, sino que se sincroniza muy bien con WordPress y tú pones bloque Gravity Form, eliges el formulario y arreando, es así de fácil. Pero claro, si te lo quieres llevar a un Elementor, no. Tienes que saberte ese shortcode y lo tienes que saber de memoria porque el plugin no te lo da, te lo tienes que buscar en internet, que lo encuentras. Estoy hablando de plugins muy conocidos y que encuentras eso muy fácilmente, pero lo sabrá que no. Lo sabrá que no es tan fácil de encontrar esa documentación o que no la entiendas o que esté en inglés o que sea muy técnica. Entonces, eso para mí es una desventaja bastante gorda, sobre todo si no sabes usar un poco la web y tal, y dices, no, me meto un Elementor, y ahora ¿cómo vinculo Elementor con Gravity Forms? Y amigo, pues como no sepas esto que acabo de decir del shortcode, pues tienes un problema, ¿no? De hecho, bueno, claro, no, está muy bien, porque de hecho me estoy enterando cosas que por las que tú has pasado y que yo no me he enterado. Cosa que agradezco porque a mí me hubiera... Entonces he hecho bien mi trabajo. Sí, no, y además, vamos, efectivamente, porque ya lo has pasado. Y claro, me lleva a pensar, pues una web que ya está montada, como en el caso de la mía, que no puede parar porque está recibiendo continuamente, bueno, está transaccionando continuamente. Claro, algo nos encontraríamos por el camino, es decir, ¿cómo hacemos ese viaje? ¿Qué podemos encontrarnos? ¿Dónde está no la trampa, ¿vale? Porque vamos, no volvería a lo que había antes en ningún caso. O sea, quiero decir que, vamos, es que me parece razón suficiente para cambiarse y pasar por lo que haya que pasar. Pero ¿qué le puede esperar a alguien que diga, venga, me voy a lanzar, voy a cambiar, voy a quitar mi Elementor, mi Avada, mi tal? ¿Qué dificultades tiene que salvar? Las principales, no hace falta que tal, porque nosotros tuvimos mucha casuística concreta, pero que digas, pues ten cuidado con esto y con esto, porque, bueno, no sé. Yo sí, tendría que ver sí. Tendría que ver la web en concreto, ¿vale? Porque si tú solo estás usando el constructor para maquetar las páginas y ya, y por ejemplo las entradas de Word, de entradas del blog están maquetadas normal con el editor de WordPress y demás, es fácil la transición ahí. Ahora, si estás usando, por ejemplo, Elementor o Divi para toda la plantilla, o sea, si necesitas cambiar la plantilla entera, que la plantilla está basada en un constructor, como puede ser Divi, ahí tienes un problema. O sea, ahí no lo puedes hacer paulatinamente y despacito como la letra. Entonces, mi recomendación siempre es haces la web nueva en otro sitio y luego la pasas al dominio bueno. Esto, explicado técnicamente, es hacer una copia en staging, hacer todos los cambios y luego la pasas a producción. Pero bueno, quien no sea más técnico, es básicamente copiar la web que tienes, haces todos los cambios y cuando ya esté bonita, te cargas la vieja y pones la nueva. Y no pierdes nada, entre comillas, vamos. No pierdes nada si no creas contenido nuevo en ese proceso. Pero si creas, pues yo qué sé, creas un post o creas un podcast o demás, bueno, pues mientras estás trabajando con las dos en paralelo, súbelo a la vieja a la vez que a la nueva. Para que cuando pases la vieja, la nueva, sustituyas la vieja, todos los contenidos nuevos estén ahí. Lo ideal hacerlo, pues mira, si en verano, por ejemplo, paras tu podcast o tu blog, pues hazlo en verano, que no va a haber contenido nuevo ahí, ¿no? No vas a tener ese problema. Para mí es menos dolor de vida hacerlo pensando que si hay alguna empresa que patrocine cómo fastidiarle la vida y las vacaciones a un diseñador web, pues que puede patrocinar este episodio. Bueno, pero hay muchos diseñadores o maquetadores y demás en verano. Que lo saben, ¿no? Que lo saben y entonces se van de vacaciones. Estaba pensando en el que es más barato y hace menos calor. Yo estaba pensando en eso de elige el verano, ¿no? Y digo, oh, madre mía, sí, claro que paro para irme de vacaciones. No, bueno, pero bueno. No, pero... Tú te vas 3 meses de vacaciones. Estaba divagando, tú ya me entiendes. Yo me refiero, o sea, si paras de producir contenidos. Y si no, pues otra opción es parar de producir contenidos pues, con el motivo de cambiar la web o bueno... Eso es ajustarse cada uno, ¿vale? A ver, es que tendría que entrar alguien, un implementador, desarrollador, a quien contrates, para ver si es posible hacerlo en directo, entre comillas. El riesgo ahí es que puede que durante 1 o 2 días la web se vea mal,
¿vale? No se vea rara. O tenga la home ya bonita, pero tú entras en el sobre mí y tenga todavía el constructor viejo y digas, ¿qué está pasando? Pero bueno, es una transición. Yo a mí no recomendaría hacerlo en vivo y en directo, y menos sin una copia de seguridad. O sea, si no sabes lo que estás haciendo, llama a alguien que sepa. Y depende de la web, es que depende mucho de la web. Por ejemplo, en Divi, si vas a cambiar el tema, es que se te va a ir todo a la mierda. Pero en plan, sin posibilidad casi de recuperarlo. Me estoy acordando de los formularios que teníamos insertados en las entradas y tal, y como todo eso incluso nos dejó rastros durante mucho tiempo, unos códigos raros. Efectivamente, eso, los rastros que me has preguntado antes, por los cuando cambias, muchos constructores funcionan a través de shortcodes, digamos, codiguillos, ¿no? Tú lo diseñas visualmente y tú no necesitas saber código, pero internamente el constructor cómo funciona es metiendo código para que cuando ese código se esté, pues muestras esta imagen que ha metido el cliente, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando quitas el constructor, no se desaparece el código, se queda ahí el código. Entonces tú entras en una página y de repente ves todo lleno de códigos raros que son rastros de un constructor viejo que alguien ha desactivado y no se ha dado cuenta que este código se ha quedado aquí, ¿no? Entonces, eso es una desventaja también. Y bueno, eso en general cualquier cambio, yo creo, ¿no? Independientemente que sea esto o otra cosa, como si me dices de Divi Elementor, que te hubiera pasado igual. Sí, de Divi a Elementor pasa, pero Elementor no usa códigos. Elementor no deja rastros, por ejemplo. Depende del constructor. Por eso digo que es que depende de cómo tengas la web, tienes más problemas para el cambio que otros. Porque con Elementor lo desactivas y se sigue viendo el texto y las imágenes todas desconfiguradísimas, pero no ves código raro. Lo cual es importante a nivel de posicionamiento. Si yo me quito un Elementor, mi web sigue posicionando porque el texto sigue estando ahí. Pero si yo me quito un Divi, el texto ni se ve un código raro y a saber qué había ahí dentro, ¿no? Y entonces, claro, de repente Google entra a tu web, ve ese código raro, ya quita la web de Google porque esta web no tiene el contenido que tenía o ha cambiado o está haciendo cosas raras, la quita. Búscate tú las mañas para volver a aparecer en Google, ¿sabes? Entonces hay que hacerlo un poquín con cabeza y sabiendo. Por eso yo digo que para evitar todos estos males, para mí lo mejor es lo hacemos en otra, la limpiamos muy bien, o incluso la hacemos de cero, en un WordPress de cero, si no tienes mucho contenido, y migramos el contenido y ya está. Esos son 4 clics. Y luego, pues la nueva sustituye a la vieja y la vieja le dices hasta luego, ¿no? Depende de cómo esté tu web, de cómo esté hecha, de cuántos años tenga, de si está actualizada, de cómo uses los constructores, si usas el editor completo del sitio o si solo lo usas para maquetar páginas, de cuál uses. No es lo mismo si quito Elementor que si quito Divi, y hay mucha casuística a la hora de cambiarse. Luego también a qué te quieras cambiar, porque lo que yo he dicho de que instalas cosas con bloques y plantillas con bloques, pues es que también hay muchas, ¿no? Igual que hay muchos constructores, hay muchas empresas que hacen sus propios bloques. Entonces, depende de lo que necesites, pues te recomendaría un bloque, un pack de bloques, otro pack de bloques. Entonces, que hay mucha casuística y hay que ver cada caso particular. Yo estaba pensando en una cosa, no sé si tiene relación directa o es solo tangencial, y es una última pregunta por terminar, que es, ¿qué ventajas tiene esto, el editor nativo de WordPress, sobre soluciones que ahora aparecen sobre todo muchas más, especialmente también en las herramientas de email marketing, que ya tienden a que tú te construyas la web dentro de la herramienta? Pero estoy pensando también en soluciones tipo ClickFunnels y de este tipo, ¿no? Que como que te dan lo necesario para vender, ¿no? Pero ¿qué ventaja? Bueno, a lo mejor dices, pues no, cámbiate de total. O ese tipo de soluciones que lo que te dan es la web hecha. Depende, como siempre. Es que depende de si tú vas a vender solo un producto, solo necesitas un landing y punto pelota, pues estos pues sí, te salvan, te hacen la landing y ya está. Es que no quieres más. Ahora, si quieres la landing con el blog, con el checkout, si quieres traquear las ventas para luego la publicidad, si quieres sincronizar las ventas con tu programa de email marketing, con WordPress lo puedes hacer prácticamente todo con todo, ¿sabes? O sea, tú metes tus códigos de Facebook y Facebook ya traquea lo que le haga falta traquear. Puedes meter tu integración con GetResponse, con ActiveCampaign, con MailerLite, con MailChimp, con todas las del mercado, todas tienen su integración con WordPress. Es que, o sea, son 3 clics de integrar. No todas las soluciones tipo ClickFunnels o que te hagan las páginas tienen integraciones con todo. Te lo vas a tener que currar un poquito más o incluso saber código o buscar a alguien que sepa código para encontrarte esas integraciones o tirar de herramientas externas que te las vinculen, tipo Zapier, tipo herramientas que vinculan otras aplicaciones, ¿no?
Ventaja de tener todo en WordPress, pues que es tuyo, siempre lo puedes cambiar, siempre te va a integrar con todo lo que tengas y está en armonía, porque claro, una herramienta tipo, pues eso, que te hace una landing page, no tiene la misma capacidad de diseño o no tiene los mismos bloques que pueda tener WordPress. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes tu web con un diseñito y de repente la landing de ventas es totalmente diferente. Que en algunos casos te puede valer y puede ser útil, sí, pero si estás buscando imagen de marca o trabajas mucho tu marca personal y demás, lo ideal es que todo tenga una coherencia, lo que hablábamos antes de la coherencia del diseño. Si tienes una herramienta que te hace landing page con 3 clics, pero no te deja personalizar, yo qué sé, el fondo, pues ya has perdido un poquito de coherencia, ¿no? Cuando salen de tu web, de repente se llega azul, de repente llegas a una web en rojo y dices, ¿dónde estoy? Entonces, hay que tener cuidado con esas herramientas. Que no digo que sean mejores o peores que un constructor. Depende de lo que necesites y para qué las quieras usar. Y cómo, pues eso, cómo vayas a hacer uso de ellas y luego cómo quieras hackear. Yo, sobre todo, le veo más. De hecho, es que ahora mismo con otro cliente estoy teniendo ese problema que tengo que hacer las páginas de registro en WordPress y no en mi programa de email marketing, que me facilitaría muchísimo la vida porque no necesito gran cosa más que el formulario de suscripción. Pero lo tengo que hacer en WordPress porque son destinados a publicidad y tienen que traquear todo. Y si me las saco de WordPress ya no traqueo. Ya no se traquea igual, porque claro, tienes que traquear que el usuario hace clic en Facebook. Sí, porque en realidad es otro. Sea, llega a la web y de esa web llegue a la página de confirmación. Y, o sea, y claro, si no tengo el pixel de Facebook dentro de mi herramienta de email marketing, que no creo que todas la tengan, no la sabrá que sí, pero no creo que todas. Pero claro, luego la página de confirmación yo quiero que esté en WordPress porque yo quiero meter ahí cositas que no me deja la página de confirmación de la herramienta de email marketing, ¿no? Entonces, me limita. O sea, ahí la respuesta es, a mí personalmente me limita mucho no hacerlo en WordPress. Me limita muchísimo porque no tengo todas las opciones que WordPress me da. Entonces, ahora, puede que a ti te valga porque esos límites es que no te dan igual, porque no lo vas a hacer para publicidad. Solo lo voy a hacer para poner un enlace en el Instagram, allí donde la biografía, y ya está. Y no voy a traquear absolutamente nada, no voy a hacer analíticas absolutamente nada. Bueno, pues ya está. Pues no quieres más, pues úsalo. O sea, no le veo contras a usarlo, siempre y cuando sepas que por usarlo pierdes muchas funcionalidades que podrías estar teniendo. Una cosa que se me ocurre también es que además no, porque todo esto que me dices que tenemos es gratis. Es decir, Gutenberg es gratis. Sí. Bueno, Gutenberg, el constructor de WordPress. Tal, y estas herramientas te cobran pues, o bien por transacción o bien una mensualidad fija o el combinado de los dos, que es cuota fija más comisiones, ¿no? Y eso nosotros ahora mismo con el sistema que tenemos tampoco pagamos a un constructor de terceros como yo pagaba antes a Divi, no hay que pagar un Elementor, todo esto gratis, ¿no? Todo. En su servidor, obviamente. No, pero el servidor no WordPress. ¿Dónde está la web? Servidor, pero... me refiero a lo sí, que no, pero lo que es... es decir, Lo que es WordPress, bueno, Gravity Forms, en nuestro caso en concreto, Gravity Forms es un plugin de pago. Sí. Pero bueno, puedes hacer cosas relativamente parecidas con otros plugins que no sean de pago. O sea, plugins que solo sean para plugins de suscripción. Sí, pero no iba tanto a eso, que esos son los añadidos, por decirlo de alguna manera, como el ecosistema en el que nos estamos moviendo. Es decir, ¿Solo para el diseño? No. Solo para nuestro, el ¿no? diseño, No nuestro, es de código abierto, ¿no? Vamos. Sí, efectivamente, sí. Y además o sea, a ver, hay bloques, conjuntos de bloques que sí tienen su pack premium, pues igual que los constructores que hemos nombrado al principio, con el pack premium consigues más bloques. Ahora que no quieres pagar nada, bueno, pues en vez de un pack, instalas 2 packs gratuitos que el otro te dé lo que no te da el primero y oye, sales del paso perfectamente, ¿sabes? O sea, puedes tener una web perfecta sin pagar, sí, podrías. Muy bien. Y aún así, pues... aunque pagues, los precios son mucho más bajos que un elemento. No es lo mismo. Es que no sé cómo están los precios, pero pagar un Elementor no es tan barato como pagar un pack de bloques que te gusten para tu web. Que te gusten y que vayan con la plantilla. Esto no lo he dicho. Pero ahora mismo las plantillas están bastante pesadas. Por ejemplo, hay un tema que es el que yo ahora estoy usando mucho, que es el tema Astra, ¿vale? Entonces, ese tema funciona mucho, o sea, como mejor partido le puedes sacar es con el conjunto de bloques que se llama Spectra. Las dos cosas son gratis. Y tienen su versión Pro, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo puedo instalar cualquier otro tipo de bloques y va a funcionar. Pero como mejor encaja todo con el tema que yo tengo, es ese bloque. Entonces,
eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque la web va más ligera, va más en sintonía a todos. No solo a nivel diseño, sino a nivel interno. Está todo encajado, todo está pensado para encajar donde tiene que encajar y no estás metiendo ahí un churro en medio de algo y que puede petar en cualquier momento. Te arriesgas además a que no haya problemas de que algo se vea mal o algo pete porque no se lleven bien las cosas, no sé cómo explicarlo. Pero sí, todo está en plan, no, ese tema trabaja muy bien con este conjunto de bloques, pues hazte con ese conjunto de bloques y tu web va a ir súper fina, súper rápida y súper bonita. Ahora, puedes tener una web pésima teniendo bloques, ¿eh? Hay que tener... Bueno, sí, claro, evidentemente, si lo hago yo es lo que hay, efectivamente. Si le pones un bloque rojo y después debajo bloque verde y después un bloque azul, pues va a ser una web bastante fea, ¿no? Exactamente, hay que tener un poquito poder se puede. De lo que a mí me falta, efectivamente. Mira, has dicho bloques, o no constructor de bloques. Has dicho framework, has dicho tema. Spectra, que yo no sé si esto tiene que ver con lo de James Bond o no. Tal. Esther, has abierto ahí un melón, que ya con lo que llevamos de entrevista no lo vamos a cerrar aquí hoy. Entonces, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden acceder a ti? Saber más, ¿dónde les envías información y les enseñas sobre estas cosas? Bueno, también gratis, porque ya sabes que yo te echo la bronca. Hicimos un episodio hace tiempo de cuáles eran tus planes. No te voy a preguntar, no te voy a poner el compromiso, pero ahí sigues enviando tu newsletter. Así que, ¿dónde podemos encontrarte, Esther? Bueno, yo estoy en esthermorote.com, Esther con H intercalada, y ahí tengo mi newsletter, que Paco llevaba dándome caña con mi newsletter y ya por fin la saqué. Y si me queréis buscar en redes sociales, pues como tengo un apellido poco común, Esther Morote en todas partes. Y estoy en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, Facebook no lo abro nunca, que lo sepáis, y ya, bueno, TikTok tengo uno, pero no lo uso. Y hay muchas redes por la vida, pero bueno, principalmente esthermorote.com, newsletter, es la principal vía para mí. Muy bien, pues ya sabéis, vamos a dejar aquí los enlaces en las notas del programa para que podáis, si no lo estáis haciendo ya, deberíais seguir a Esther, porque si no, es que no vais a enterar de nada. Ya lo digo yo, porque es que yo de lo que me entero, porque me lo cuenta ella. Así que, bueno, Esther, muchísimas gracias por pasarte otra vez por aquí. No será la última, porque ya a mí se me van ocurriendo temas los que, la voz autorizada de este negocio para esos temas eres tú. Y bueno, pues lo he dicho, que muchas gracias y sobre todo no solo por venir, por el pedazo de contenido que nos has dejado. Iba a decir muchas gracias por invitarme, pero voy a confesar que Paco no me invita. Paco me dice, espera, que regrabamos. Entonces, bueno, no sé si... Te dejé elegir la hora. Sí. Pero bueno, venga, por quedar bien voy a decir muchas gracias por invitarme. Hombre, es una invitación. Esta es mi casa. O sea, otra cosa. No, Paco, ya la confianza en Paco no me invita. Paco me exige. En plan de, oye, además no soy yo la que viene con el tema, Paco. Oye, que el viernes hablamos de este tema. Aquí no puedes. Y yo, aquí estoy. Oye, yo cumplidora, Así que nada, si Paco dice que vuelva, es que vuelvo, porque... Pues entonces, muchas gracias a mí también, en nombre de la audiencia, por exigirte venir. Bueno, dejamos de divagar y nos despedimos. Muchas gracias, Esther. Chao, chao. Y con esto, mi querido remitente, vámonos, que aquí ya nos conocen. Pero antes, si te gustaría que hablara de algún tema en concreto o tienes alguna duda específica sobre email marketing y quieres verla respondida aquí en el podcast, escríbeme a contacto@pacovargas.es y estaré encantado de darte cumplida respuesta. Muchas gracias por haber aguantado hasta aquí. Nada de esto sería posible si tú no estuvieras ahí escuchando al otro lado y me ayudaría mucho que me ayudaras a llegar a mucha más gente. Para ello, bueno, pues déjale un like, 5 estrellas, comenta cualquiera de los episodios en cualquiera de los medios en los que estés escuchándonos. En Apple Podcasts, en Google Podcasts, iVoox, Spotify, YouTube, da igual, donde sea. Cualquier ayuda será bien recibida porque esto me ayudará a llegar a mucha más gente o incluso si compartes este episodio con cualquier persona que creas que puede ayudarle este contenido. Y bueno, si no quieres perderte ningún otro contenido, no olvides suscribirte. Además, desde pacovargas.es/empieza tendrás de forma gratuita mi masterclass
tu email marketing mínimo viable. Una masterclass de aproximadamente 1 hora en la que, bueno, pues te voy a enseñar cómo construir o hacer crecer tu lista de suscriptores sin necesidad de gastar tu dinero en publicidad, enviarles qué emails y cuándo enviar esos emails a esos nuevos suscriptores para transformarlos de suscriptores en clientes, ideas para esos emails, estrategias pro que utilizo tanto para mí como para mis clientes. Y como siempre digo, yo también voy en la masterclass, voy en el lote. No solo porque imparto la masterclass, obviamente, sino porque cada mañana te voy a enviar un email con un consejo sobre email marketing listo para implementar todo esto de forma gratuita en pacovargas.es/empieza. Y ahora sí, me despido hasta la semana que viene y recuerda que el único email que no vende es el que no se envía. ¡Chao!